Hola, hola, hola amigos, bienvenidos como cada jueves a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad. Quédense tranquilos que hoy tenemos a Everardo Treviño Garza, ¿eh? Había un error en la presentación. Bueno, estas cosas que suceden a veces en las ediciones hechas con apuro, pero hoy vamos a tener un fabuloso, bueno, siempre les digo que es fabuloso, pero a la larga cumplimos. Siempre al final decimos qué bien y valía la pena tantos adjetivos. Yo tengo muchas expectativas para lo que vamos a tener hoy. Te saludo, Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué alegría otra vez estar aquí. Sí, claro, seguro que se asustaron un poco porque estaban cambiadas de lugar las imágenes de los anuncios, pero sí, hoy tenemos a Everardo y la próxima semana tendremos a la profesora Silverman, así que no se preocupen, el día de hoy estamos correctos con la presentación. Bueno, Bueno, vamos a ver qué tenemos. para que quede claro precisamente, vamos a empezar con, como siempre, agradeciendo a quienes colaboran con Sefarad, con el Centro Cultural Sefarad, a través de su aporte monetario, a través de dinero, pero también cuando ponen me gusta, se suscriben, no dejen de suscribirse al canal de YouTube y por supuesto ponerle la manito ahí me gusta, si es que les gusta, por supuesto, que eso ayuda a que los videos se repliquen y así lleguemos a más gente con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestras conferencias. Así que los invitamos, comenten, los comentarios también vienen muy bien y por supuesto, si quieren hacer preguntas sobre lo que vamos a escuchar, la pueden hacer en el chat, así sea que estén en YouTube, en Facebook o en Instagram. Bueno, no hay ningún problema porque lo vamos a contestar para el final o los saludos y nos resulta muy interesante que nos cuenten desde dónde nos están viendo. También quiero recordarles que si tienen la pantalla chiquita en YouTube, también la pueden agrandar haciendo clic en ese cuadradito que está abajo. Esto tanto en YouTube, en Facebook también es lo mismo, en Instagram es distinto porque ya es en el teléfono, ya lo agrandan directamente. Y ahora sí, sin más ni más, vamos a ver realmente qué es lo que vamos a tener esta semana. Sí, este próximo domingo en nuestros encuentros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, judío español, esta vez será en Jaquetía. Nos va a contar Alicia Ciso Raz sobre la noche de Mimona, la fiesta de las puertas abiertas. Si se están preguntando qué es Mimona, es el día que termina Pesaj y ya podemos volver a comer harinas. Así que nos vamos a enterar de cómo se hace esta fiesta, cuál es la mesa que se pone y muchas particularidades más que serán sumamente interesantes y a lo mejor para algunos de ustedes hasta desconocidas. Y es tan rica en símbolos y tan linda es que habiendo nacido de los marroquíes, hoy lo están haciendo todos los judíos, marroquíes, sefaradíes, ashkenazí, en todo Israel hace esta fiesta para cortar el periodo de Pesaj, de la Pascua judía, para pasar al siguiente. Así que no se lo pierdan. Y para el Y jueves que viene, sí, ahora sí, esto es lo que vamos a tener el próximo jueves, esta misma hora, con la profesora María Esther Silverman, la mujer en el hogar y en el refranero judeo español. Ella es profesora de literatura y escritora, vive en Tucumán, Argentina, y nos va a hablar sobre este tema que seguramente será espectacular. les recuerdo también que María Esther Silverman tiene un podcast en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube, también lo van a encontrar para escuchar muchas de sus charlas. Pero sin más ni más, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos este tema tan impresionante. Estábamos hablando hace unos minutos con Everardo y verdaderamente estoy muy ansiosa, les voy a contar, muy ansiosa por escuchar lo que nos va a decir. El tema será transmisión oral de la historia sefaradí en el noreste novohispano. Vamos a presentar a Everardo Treviño Garza. De aquí en adelante creo que lo llamaremos Lalo. Es escritor e historiador autónomo, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es apasionado investigador en archivos regionales, nacionales
y fuera de México, que llevan a apoyar la información familiar recibida de forma oral sobre el judaísmo ancestral de su familia y de un alto porcentaje de familias colonizadoras del nuevo Reino de León durante los siglos XVI y XVII. Es colaborador en proyectos de rescate de la historia sefaradí en Nueva España. Escribe artículos en prensa comunitaria judía mexicana. Es difusor permanente de la historia oral recibida sobre las raíces sefaradíes en los orígenes del nuevo Reino de León. Participante en eventos sobre historia judía del septentrión novohispano, Nuevo México, Texas y Ciudad de México, y escudriñador de mitos y leyendas que han logrado mantener viva la herencia cultural sefaradí en el noreste mexicano y el sureste texano. Así que le damos la bienvenida a... Hola Lalo, ¿cómo estás? Hola Liliana, hola Marcelo. Gracias por su invitación. Qué alegría tenerte, Berardo, ansiosos de escucharte, y no solo nosotros. Te cuento que ya hay gente de Matamoros, de Tamaulipas, en México, de Monterrey, así que hay mucha gente esperando. Así que yo te diría que sin más ni más, te dejamos con tu presentación y te escuchamos con mucha atención. Gracias Marcelo, claro que sí. Bueno, antes de empezar con la exposición, quisiera, hace algunas horas dije, bueno, debo de manera concisa hacer algunas acotaciones para que el contenido que se va a exponer tenga un poquito más de sentido. Entonces, quiero brevemente dar lectura a algo que preparé hace un par de horas, que nos ayuda a centrarnos más en el tema. Bien, en el noreste novohispano y ya después en el norte de México y en el sureste tejano, la transmisión oral de la historia en tiempos adversos y de opresión ha servido a la historia formal y de acatamiento científico para acabar de garantizar una captura más integral del trasfondo que subyace oculto en el pasado de más de 4 siglos de historia, de una raíz étnica y religiosa que quedó silenciada, en espera de tiempos más libres para acabar de ser interpretada con mayor aproximación a la verdad. La historia transmitida oralmente difícilmente prescindirá de una alta dosis de humanidad, de pasión, de sentimiento y de mitología, pero aún así es una fuente válida para preservar la memoria esencial, aún sin la posibilidad de acceso a recursos académicos y científicos que reglamentan el camino a la verdad óptima, que no a la verdad absoluta, desde luego. Y tendría una moraleja que la voy a adelantar antes de la exposición. Esta moraleja que nos deja la historia oral sobre raíces sefaradíes en el noreste mexicano y sureste tejano puede ser la siguiente: no podemos dejar de luchar por alcanzar estadios mejores después de saber todo lo que lucharon los que nos precedieron en estas tierras. Así es de que, bueno, con esta acotación creo que toma un poquito más de sentido el resto de información que voy a intentar comentarles. Y pasamos al primer diagrama. Muy bien, pues este primer diagrama o este primer lámina trae 2 documentos que son esenciales. Todas las siguientes láminas que van a ir exponiéndose están asociadas a la información transmitida oralmente y a los temas que recibimos desde niños, pero que documentalmente los vinimos observando hasta años recientes, ya que la tecnología hizo posible esto, ya que se liberaron muchos archivos, ya que las leyes fueron cambiando y ya que fuimos comunicándonos con otros investigadores y con otras personas que nos ayudaron ilustraron para la localización de todos estos papeles que
que nosotros acá en esta región de México no contábamos con ellos finalmente, sino hasta principios del siglo XX fue cuando se empezó a recuperar toda esta base documental. Estoy hablando para la región donde yo lo habito. Así es que viene, por un lado, un pequeño librito de los que escribe y que cuando capturan a Luis de Carvajal el Mozo, que es un gran personaje, tal vez la figura más representativa de la presencia sefaradí en América, no solamente en Nueva España, y que era el heredero de esta gubernatura del Nuevo Reino de León, si las cosas hubieran marchado como se tenían planeadas. Pues estos libritos los escribe entre dos procesos inquisitoriales. El primero, de los que fueron absueltos o reconciliados, y el segundo, donde ya los mandan a la hoguera, casi toda su familia. Pues este librito se recupera en años muy recientes de una lugar de subastas en los Estados Unidos y por fin vuelve al Archivo General de la Nación en México. Y desde luego este tipo de personaje y este tipo de historia de la familia Carvajal, pues yo creo que es muy conocida por todo el mundo judío en tratándose de Nueva España, pero junto con ellos hay muchos otros personajes. Así es que quise poner este pequeño libro, que es uno de 3, muy pequeñito, que cabía en el sombrero de este joven Luis de Carvajal y de la Cueva, pero que finalmente fue, una vez que los aprendieron, fue confiscado y pasó al archivo de la Inquisición. Y el otro es un índice de las personas que fueron relajadas en un proceso inquisitorial en Islas Canarias, en Palmas de Gran Canaria. Y desde luego ahí, si veo, porque la escritura de aquel tiempo era una escritura complicada, pero el quinto y el sexto relajado, el quinto, que es el doctor o el médico físico, como le llamaban, Alonso de la Garza, y la sexta, que es su hija, Constanza de la Garza. Bueno, son historias muy apasionantes, de ahí se derivan muchísima información y de ahí se generaron una serie de historias transmitidas oralmente. Y bueno, pues estos 2 documentos los quise poner como parte de esta fuente u origen de todas estas historias narradas al calor del hogar por los abuelos o por los padres o por los tíos abuelos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en la siguiente entra una familia que es Duque de Estrada, o Estrada, como se conoce más abiertamente. Ellos no necesariamente pertenecían al mundo judío ibérico, pero ya en Nueva España, uno de sus descendientes, ya en el siglo XVI, llega casado y con un cargo importante otorgado por la corona, tesorero de la corona, fue Alonso de Estrada, y él llega casado con Marina Gutiérrez de la Caballería. Marina Gutiérrez de la Caballería, aunque ya cristiana nueva, alguno de sus abuelos todavía alcanzó a ser procesado por la Inquisición, así es que tenía un pasado interesantísimo, tuvo gente muy notable dentro de tanto de Aragón como de Castilla, y ya en Nueva España, la familia Estrada y la familia Caballería tienen sus hijos y desencadenan una cantidad de historias apasionantes. Más adelante en otra lámina vamos a ver algo más sobre de ellos. Aquí vienen 2 fotografías, que es el origen y no puedo decir el final, pero el origen. Son 2 fotografías de tiempos extremos de esta familia en Iberia, que es la Torre de Estrada, que empieza en el siglo VIII y se construye esto, que ya ahorita está reconstruido con un mantenimiento excepcional, es un gran museo, pero esto ya fue del siglo XIV.
Y la otra, que es lo que queda ya, las ruinas, que ahorita también están siendo sujetas a mantenimiento, de un antiguo palacete de esta familia, pero que es quemado cuando la invasión napoleónica a España a principios del siglo XIX. Pues de aquí también se desarrollan una serie de leyendas e historias recibidas oralmente. Estos lugares quedan en este gran edificio, queda en Llanes, Asturias, y la torre antigua que viene donde viene la leyenda esa famosa de esta casa de Estrada, que dice: yo soy la casa de Estrada, fundada en este peñasco más antigua que Velasco, y al rey no le debo nada. Un poquito fijando límites, ¿no? Pero pues ahí data desde el siglo VIII. Esos son los dos extremos, pero nos damos una idea del origen del norte ibérico de todas estas familias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí ya menciono los nombres de algunas familias que son las más representativas. Tuve que ser muy selectivo. Hay más familias. Es increíble el porcentaje de familias de origen sefaradí que llegan al Nuevo Reino a fundar y a colonizar el Nuevo Reino de León. Pero pongo las más emblemáticas, que son los Carvajal, que ya lo mencionamos, los Rodríguez de Matos, que emparentan con los Carvajal vía matrimonial, los Castaño de Sosa, que eran militares y que fueron a dar por primera vez a lo que es hoy Nuevo México y que tienen un final tremendo allá por Filipinas, los Porcayo, que vía matrimonial se enlazan con los Montemayor, que fue el último funcionario y sobre los hombros recae la última fundación de lo que hoy es Monterrey. Y están, por supuesto, los Garza Falcón y los Treviño Quintanilla, que tienen también una gran descendencia. Yo creo que no hay región en el mundo como Texas y el noreste mexicano donde haya más garzas y treviños, con grandes historias y con procesos inquisitoriales, como ya vimos ahorita, hay en Canarias y en otros puntos, en Sevilla, en Lepe y en otras partes, con presencia incluso en el centro de Castilla la Nueva. Y por último está la familia Longoria, la familia de banqueros que generó una prosperidad alta en el siglo XX en toda esta región y en el sur de Texas, y que tienen un trabajo de rescate de la historia sefaradí regional increíble. Es una familia con muchos recursos, y algunos de sus integrantes dedicaron muchos recursos y tiempo para recabar un gran archivo sobre la historia sefaradí en el noreste novohispano. Aquí vienen tres construcciones. La primera, que es en Córdoba, que actualmente le llaman la Casa del Judío, pero que fue donde habitó la familia Sousa. Bueno, el primer renglón lo pasé. Dentro de las familias está la Halevi, que es importantísima, que después fue caballería, la Estrada, que ya la mencionamos, y los Sosa Cabrera, que son descendientes de los Sousa, que habitaron esta casona que originalmente fue de un antepasado, que fue Juana de Sousa, mujer que tuvo familia con el primer Trastámara, y que de ahí derivan una serie de historias transmitidas oralmente, apasionantes como todas. La segunda fotografía es la casa condal en el condado de Treviño, que genera otra serie de historias transmitidas oralmente. Y la última es la fachada actual que tiene donde fue la antigua sinagoga en Amusco, en Castilla-León. Este centro judío que en el medioevo fue importantísimo, y que esta sinagoga tiene una gran historia porque fue hecha ya cuando existían muchísimas restricciones, pero el poder de la familia Manrique de Lara, que era históricamente vía órdenes militares, fue protectora de sefaradíes, junto con el rabí de Amusco, que fue Giuseppe de Milano, logran levantar esta gran sinagoga que tiene unos sótanos amplísimos, que era donde realmente se podía, según la tradición, desarrollar los servicios
del rabino religiosamente hablando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y luego vienen los personajes. Están, desde luego, asociados a las familias que mencionamos. Aquí hay dos expresidentes de México que tuvieron un final trágico, terrible. Son prácticamente héroes nacionales de México. El primero, que fue Francisco I. Madero, que es el hombre con traje negro, pues mártir revolucionario, murió tremendamente en condiciones terribles, junto con otros grandes personajes en la política mexicana, y Venustiano Carranza, el constitucionalista. Francisco I. Madero, el último, el que introdujo ya la democracia moderna en México, y Carranza, que fue el constitucionalista, que hasta la fecha esa constitución tiene en su mayor parte es vigente para México, los dos de origen sefaradí, asociados a la familia Garza Falcón, Garza y Treviño. Bueno, están Marina Gutiérrez de la Caballería, que ya lo mencioné, Luis de Carvajal el Mozo, que es dentro de esa familia el más significativo, Marcos Alonso Garza Falcón, militar y colonizador, Juana de Treviño y Quintanilla, que por lo Quintanilla traían una raíz más sefaradí y más acentuada, aunque también por lo Treviño, Blas María de la Garza Falcón, descendiente de este matrimonio, de Marcos y de Juana, que es realmente el que introduce la colonización final en lo que es ahora el sureste tejano, desde Corpus Christi hasta el río Bravo, también con una cantidad de historias increíble y con una cantidad de resistencias, no nada más militares, sino de derechos civiles. Y Juan Nepomuceno Cortina, que es descendiente de Blas María de la Garza Falcón, que actualmente ha desarrollado una serie de actividades universitarias en todo Estados Unidos, tratando de rescatar a este personaje que extraoficialmente pasaba como bandolero, pero que realmente fue un hombre que fue desposeído de todo su patrimonio y que acabó en el lado mexicano y que juega un rol importantísimo. Tal vez es el único mexicano después de, pues no, yo creo que antes que Pancho Villa, que la tradición lo ubica como un mexicano que hizo frente y generó resistencia hacia los Estados Unidos, pues Juan Nepomuceno Cortina creo que lo supera y es un personaje que apenas está siendo rescatado y es de origen sefaradí y hay muchísimas leyendas e historias recibidas familiarmente sobre él. Y la familia Longoria, que es una familia, vuelvo a repetir, valiosísima por su rescate, por su gran archivo que se dieron a la tarea de generar y que es obligado a su consulta para todos los que nos gusta la investigación histórica de la región. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí pongo lo que es el mapa del territorio, de cómo quedó México cuando ya se hace independiente. Y con color rojo pongo el último, la región a donde va a dar la última, puedo llamarla diáspora. Por eso en la leyenda que pongo en el encabezado pongo diásporas de diáspora. Es decir, vienen a dar a Nueva España después de que salen de Oriente Medio o de Jerusalén o de Israel y vienen ubicándose en Sefarad y luego en Nueva España y luego dentro del territorio, del extenso territorio de lo que era México, fueron teniendo nuevas diásporas, oficialmente con otra fundamentación, pero que en buena medida tuvo una dosis de carácter religioso o de liberación de toda esa sombra que pesaba sobre ellos. Y ahí en esa parte que está pegada al litoral, que es lo que ahora representa parte de Texas y Tamaulipas, es el último la última gran diáspora, por llamarla de esa manera, que ya se da en el siglo XVIII, el siglo de las luces, pero que acá todavía tenía muchas limitaciones. Y está la fotografía de los dos grandes personajes que fundan Nuevo León y la ciudad de Monterrey, que fue Carvajal, que tuvo toda su familia ese final trágico, terrible, en donde se salvan solamente 2 niños que logran, según cuenta la historia y la tradición,
sacarlos de Nueva España vía Centroamérica y vía Cuba, y luego llegar a la región de Italia, al Mediterráneo, y finalmente al Imperio Otomano, que gobernaba o controlaba todavía lo que es actualmente Grecia. Entonces, por allá van a dar. Estas dos láminas ilustran también otra cantidad de historias que de manera muy general desde niños íbamos recibiendo. La siguiente, por favor. Bien, y luego viene de manera sintetizada, una relación de la temática principal que abordaban estas historias transmitidas oralmente desde el siglo XVI hasta el siglo XX, que es cuando yo nací, ¿verdad? Bien, pues es el origen sefaradí, que está por encima de todo. Están los procesos inquisitoriales, que de manera no específica, pero que se mencionaba. Están los matrimonios mixtos entre cristianos y judíos. Están la presencia de grandes personajes que fueron rabinos ancestrales y que hicieron maravillas en Iberia y que revolucionaron y evolucionaron a la sociedad, sin decirnos los nombres, pero que había toda esa historia general que fomentaba la imaginación y que nos inspiraba, en este caso a mí, desde luego, hasta que ya tuve mucho más edad, que empecé a ver papeles y que con gran asombro veía que todas estas historias tenían una sustento documental que las acreditaba. Y también los orígenes sefaradíes, pero en el norte ibérico, a diferencia de lo que se cuenta de repente en la parte andaluza, la parte dominada por el poder islámico, el florecimiento sefaradí, etcétera, que es indudable que así fue, pero en nuestras historias siempre nos decían, bueno, pero fue antes, es en el norte ibérico, y así es, en el norte ibérico se inician todas, y fue después del siglo XIII cuando ya viene lo que llaman la Reconquista, que estas familias empiezan a bajar hacia el sur y luego hacia la región del Mediterráneo. Y luego vienen las otras grandes historias transmitidas oralmente, que son todos los desplazamientos que estas familias fueron teniendo repetidamente y por siglos, hasta llegar al siglo XVIII, en que llegan al litoral del Golfo de México. Hay un cuadrito ahí que es se firma o se signa en Pedraza el 29 de agosto de 1497, 5 años después de la expulsión, y donde insta el condestable, que fue don Bernardino Fernández Manrique de Lara, a su familiar, que tenía como alcalde en la villa de Pedraza, que fue don Alfonso Ruiz de Teviño, lo insta a que ya no presione a sus vasallos para que logren pagarle los adeudos que tienen con todos los judíos que fueron expulsados desde 1492 y que todavía para el 97 no habían pagado. Les dice que se detenga, que no los presione. Desde luego, el comendador, que era asistente de primer nivel de los reyes católicos, pues recibió instrucciones seguramente de altos funcionarios para que eso se detuviera. Bueno, aquí ilustra parte de las historias en donde hubo familias como la nuestra, que allá en Iberia hubo generaciones que fueron protectores de sefaradíes, tan protectores que se enamoraron de mujeres muy hermosas judías y se casaron y tuvieron familia, y bueno, todas esas historias tan apasionantes y tan bonitas con las que nos íbamos a la cama a dormir y imaginando muchas cosas y echando a volar la imaginación. La siguiente, por favor. Bien, quise poner ahí 3 expresiones, hay muchas más. Desde luego, desde finales del siglo XX para acá, esto se ha exponenciado y hay más familias, más personas
interesadas en el tema. Hay muchos más eventos que desarrollan el tema. Hay mucho más artículos que se escriben en prensa incluso comercial. Y está una reciente novela de Gabriela Riveros que se llama Olvidarás el fuego, aunque es novela, pero está muy bien documentada. Hizo todo un trabajo de investigación previo y desde luego le imprime toda esta parte novelada, pero es ilustrativa el tema. Está este otro libro, el del centro, que es Historia del Nuevo Reino de León, 1577-1723, escrito por un gran investigador que trabajó la mayor parte de su vida para una de las universidades de más prestigio aquí en Monterrey y que hizo esta labor. Él era de origen zacatecano y en Zacatecas está el ombligo, el cordón umbilical de Monterrey, y escribe todo esto que es una obra que cualquier investigador que quiera tocar este tema va a tener que consultarla. Y la otra, que es un libro menos abundante, pero que tuve el gran honor de conocer a don Ernesto Garza Sáenz y a su esposa Evita Gorrena, que fueron los que realmente, junto con este libro hay muchos más, hay otros más, pero que ya se refiere a lo que es esta última emigración o desplazamiento de todas estas familias a lo que es la parte del litoral. Y Camargo es una de las villas a donde vienen a dar la mayor parte de otra villa previa del Nuevo Reino de León, que actualmente se llama Cerralbo. Pues estas tres expresiones ya por escrito son, las seleccioné. Hay más, pero las seleccioné como muy representativas de este gran trabajo que sigue dando frutos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en esta otra laminita dice expresión histórica, expresión cinematográfica y en redes sobre el origen sefaradí en México y en Norteamérica. Pues como vemos aquí está un documental que está en vías de salir ya de manera masiva y que tiene son horas de filmación, muchas horas de filmación. Es un proyecto muy ambicioso, pero que por lo pronto sale documental de cerca de 1 hora, pero que creo que hay material filmado mucho más y que va a dar lugar a nuevos documentales. Este es el diario de Luis. Por supuesto se refiere a Luis de Carvajal el Mozo, y arriba viene, no sé si se distinguen, el caserío de Benavente, de donde ellos venían antes de venir a Nueva España, a este final trágico que tuvo toda su familia. El del medio es publicado en los Estados Unidos. Es una gran labor de investigación de esta autora norteamericana que habla de las mujeres caballería o de origen de Jalebí, que desarrollan una actividad impetuosa en Nueva España, que todas quedan, o la mayoría quedan viudas, y que, bueno, las pone aquí como ejemplo del empuje femenino, pero todas eran de origen judío y, claro, conversas, pero tienen, de ellas derivan una cantidad también de historias orales apasionantes, aunque no había el nombre de todas ellas, pero de todas maneras esas historias se inspiraron en esas mujeres. Y el tercero, que dice Baltasar Temiño de Bañuelos, se refiere a la difusión en redes o en YouTube o en otros medios electrónicos, con pequeñas cápsulas informativas sobre estas historias. Se tratan de transmitir o fundamentarse en estas historias, ya desde luego más documentadas, más apoyadas con referencias de gente erudita o especialistas en investigaciones históricas. Y que desde luego, pues las formas actuales de difusión no podemos sustraernos a lo que es la parte electrónica. La siguiente, por favor.
Bien, aquí van a empezar una serie de ilustraciones gráficas, y están apoyadas, desde luego, o tratan de dar un poquito de ilustración como fuentes de inspiración a todos los que fueron oralmente transmitiendo datos. La primera, que dice Barrio de la Judería en Monforte de Lemos, que esto es en Galicia, cercano a Paso de Tor y a Chantada o Campo Ramiro en Lugo, también en mismo Galicia, pues es una fotografía emblemática. Desde luego creo que Monforte de Lemos tenía otras reglas para la convivencia con sus juderías. No tenían, históricamente, cuando menos, no quedan tantas referencias de que estuvieran tan aislados en áreas más cerradas. Sin embargo, esta fotografía ilustra el acceso a una de las calles que ahorita, dentro de la recuperación histórica, se ubica, que estaban ubicadas familias judías o negocios de familias judías allí en Monforte de Lemos. ¿Por qué de Lemos? Porque los condes de Lemos eran los que de alguna manera gobernaban esta región. Y de ahí es el origen de los Garza. Más adelante vamos a ver dónde fue, ahí en un lugar muy cercano a Monforte de Lemos, allá por el siglo VIII. La siguiente, la que queda en medio, la fotografía del medio, es, Paso de Tor. Paso de Tor es ya ahorita un museo, un gran museo, que fue casa de las últimas familias que la habitaron, descendientes de esta familia Garza, y una rama de ellas que desde el siglo XVI viene a dar a Nueva España y que tiene una gran, origina una serie de historias también transmitidas oralmente y que dan pie todavía en visitas que yo hice a investigadores aquí en la villa de Camargo, salió a relucir el Paso de Tor. Y la tercera, que es San Vicentejo, que es una ermita muy antigua en el condado de Treviño, este condado que fue de alguna manera gobernado por los Manrique de Lara, que eran originarios de Amusco, y que ya descendientes de ellos en Nueva España escogen solamente el apellido Treviño, y que da pie también a una serie de historias, pero todas ligadas al mundo judío sefaradí. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en estas tres es otra ilustración gráfica. Aquí viene, lo que es el palacete de los Manrique de Lara o condes de Treviño, que fueron vías, órdenes militares, protectores, cuando menos la tradición así los ubica, protectores de sefaradíes, casados también con mujeres sefaradíes en algunas generaciones, y de las cuales venía Juana de Treviño, una de las geniarcas que dejó más descendencia en el noreste mexicano y sureste tejano, fuente de estas leyendas y de todas estas historias transmitidas oralmente. Y en la del medio viene Chantada, lo que es ahorita, cómo queda ahorita el punto de Chantada, que es la capital y el principal núcleo del partido judicial y centro de la comarca de este lugar, Chantada, pero que este lugar es Campo Ramiro. La tradición, y existen dos referencias que quedó registrada por escrito en el siglo VIII, fue esto, siglo IX, ahorita se me escapa, a lo mejor es el siglo IX, esta batalla de Campo Ramiro, donde tienen los astures, tienen esta batalla con los normandos o vikingos, y que de ahí la tradición cuenta que se origina la casa de los Garza en tierras gallegas. Y los Garza, que pues ya sabemos la tragedia que pasan ya inquisitorialmente y las huidas que tienen hacia el Mediterráneo y luego hacia Canarias, pero no se escapan de la Inquisición y alcanzan a morir algunos de sus integrantes. Y de ahí vienen otra serie de historias oralmente transmitidas, y viene la tercera fotografía, que se refiere a los Falcón, que son los que enlazan matrimonialmente con los Garza, pero que son los Falcón toledanos que sufren, son víctimas de procesos inquisitoriales ya ahí en la ciudad de Toledo a finales del 16 y principios del 17. La siguiente, por favor.
Bien, aquí vienen 3 fotografías. La fachada del Palacio de Quintanilla, que era por la familia materna de Juana Treviño de Quintanilla, y por el lado Quintanilla hay una serie de historias que asocian a esta familia como mecenas y protectora de Colón. Era un alto funcionario, fue funcionario desde Juan II, padre de Isabel la Católica, fue funcionario con el hijo o el medio hermano de Isabel, que fue, ahorita se me escapa el nombre, Enrique, sí, ya confundo los nombres de los monarcas, pero bueno, este hombre juega un rol importante junto con Santángel, junto con el tesorero que era tesorero de los Reyes Católicos, que era Andrés de Cabrera, y bueno, como tal, desenlaza en base a eso se desarrollan una serie de historias orales, pero con una esencia judía sefaradí importante. Él, de hecho, junto con Cabrera, fue muy agobiado por su origen sefaradí en las cortes de los Reyes Católicos, antes, desde luego, de la expulsión de 1492. Fue un gran financiador de los Trastámara. Y bueno, la de en medio, que es la catedral, una catedral, pero que está en un barrio donde quedaba el quemadero y donde estaba la Inquisición en Canarias, que es donde mueren allá un 24 de febrero, si la memoria no me falla, un 24 de febrero de 1526, muere Alonso de la Garza y su hija Constanza de la Garza, aunque Constanza no muere, ella muere en prisión, muere en cama, pero todo indica que después sus restos fueron quemados. Y la tercera fotografía, que es imprescindible, es el decreto de expulsión, extendido en Granada en 1492 y que desencadenó, desde luego, muchísimas historias trágicas todas, pero que formaba parte de toda esta relación de historias orales. La siguiente, por favor. Bueno, entramos ya a lo que es la Nueva España, el gran edificio del Palacio de la Inquisición, aunque esta estructura ya es del siglo XVIII, pero en este barrio y en esta región de Santo Domingo era donde se efectuaban los procesos inquisitoriales y en especial a las familias del noreste mexicano, que todas eran la mayoría de origen portugués y gallego y que despertaban muchísimas sospechas porque no tenían lo que llamaban la pureza de sangre, no reunían los requisitos de las 4 generaciones, etcétera. Bueno, aquí fueron procesados muchas familias. Alguien menciona, bueno, pues nada más fueron tantos, a lo mejor no, fue un centenar y pico de gente sacrificada, otros dicen que no pasaba más de 80 y tantas personas, no se ponen de acuerdo con el número preciso, pero aquí lo importante es que además de los que fueron quemados, existía otro daño colateral terrible, que era a todas las familias de estas gentes procesadas, que quedaban con un estigma tremendo, limitados en sus actividades económicas, sin patrimonio, sin el derecho a ejercer sus profesiones, aún habiendo sido egresados de universidades ibéricas o novohispanas. Bueno, es obligado mencionar esto porque de aquí derivan, también es parte de esas historias orales. Y luego viene en la fotografía de en medio un caserón que fue sede de gobierno zacatecano ya en siglos posteriores, pero que originalmente fue habitada por un matrimonio que cuando menos la mujer tenía un origen judío y sefaradí muy reciente cuando ella se casa con estas familias. Claro, su familia, que fue de las fundadoras, la Treviño, pero se casa con un hijo de los otros fundadores vascos, y habitan esta región que está ahorita en lo que es el zócalo de la bella ciudad de Zacatecas.
que se desencadena también cantidad, y repito esto, que es una fuente inagotable de historias orales apasionantes. Y luego viene la tercera fotografía, lo que es ahorita como está la villita que funda, la primer villa que funda Luis de Carvajal, el Viejo, que se llamó León, la ciudad de León. Claro, iba a ser la primer villa del nuevo reino de León cuando él llega a finales o por allá por 1580. Y después esta villita de León se convierte en San Gregorio, porque así se le llamó a las minas, que era lo que importaba en ese tiempo, y luego San Gregorio de Cerralbo, tiempo después, porque era el apellido del virrey en turno. Bien, la siguiente, por favor. Bien, pues aquí vienen tres fotografías que también dan pie a una serie de historias legendarias. La primera, que es claro, es una fachada ya muy posterior al siglo XVI, pero que actualmente es el Museo de Hacienda de Santa Mónica, pero que sus habitantes originales en el siglo XVI fue la familia Estrada de la Caballería, de cuyos hijos y nietos vienen colonizadores de esta parte de México y que transmiten una serie de historias increíbles, que ahora documentalmente están surgiendo y saliendo a la luz y dándole crédito a todas esas leyendas tan apasionantes que escuchamos desde niños. El de en medio es un edificio que queda en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, y que, bueno, este edificio que ahora ya es sede más de oficinas gubernamentales, fue el lugar donde originalmente en la Ciudad de México, en la recién fundada Ciudad de México, habita la familia Estrada de la Caballería, y en otros predios contiguos a esto, donde quedan sus hijas y sus yernos. Y la tercera ya es en Camargo, esa villita fundada ya en el siglo XVIII, pero que recibe y da refugio a todas estas familias de origen converso ya como digo, en el siglo XVIII, y que ya de ahí se desprenden todas estas familias y fundan las primeras villas en el sureste tejano y junto al litoral en el Golfo de México, como fue la Villa del Refugio, ahora Matamoros, llamada Matamoros. La siguiente, por favor. Bien, esta trae, no puse lo que es Corpus Christi, en tiempos de su fundación, pues eran rancherías grandes, inmensos ranchos. Ahorita estos ranchos, que eran sitios de ganado, eran inmensos, de esta familia Garza Falcón. Uno de sus descendientes, que fue Blas María, es el que se funda esta parte, coloniza esta parte ya en el siglo XVIII, que va desde la parte de Corpus Christi hasta el río Bravo, y que tienen también, como todas estas historias, un final trágico cuando Texas ya se separa de México, y descendiente de ellos también, pues dijimos que era el activista y militar que defendió casi con su vida, y su familia que fue sacrificada en ese enfrentamiento de defensa, Juan Nepomuceno Cortina, que no lleva, porque por vía materna era Garza Falcón, pero de ellos viene, y viene esta estatua ecuestre de Blas María, en donde es muy investigado y tiene mucha presencia ya, sobre todo del siglo XX para acá, históricamente en lo que es hoy Corpus Christi. En la del medio es la antigua Villa del Refugio, ahora Matamoros, un panorama de su oficina de gobierno municipal, pero que tiene una gran historia final, porque fue una villa que tenía salida al mar a través de Bagdad, que viene en la tercera fotografía, y generó una prosperidad inmensa en todo el noreste mexicano cuando la guerra de secesión norteamericana
porque cierran todos los puertos en la Unión Americana y todo el comercio, cuando menos de las colonias del sur, todo el comercio hacia Europa tenía que pasar por Puerto Bagdad, y todo el comercio que venía de Europa tenía que entrar a la Unión Americana por Puerto Bagdad. Así es que floreció esta villa y genera una serie de leyendas hermosísimas en este periodo de auge. Aquí, como dato al margen, se inician los grandes capitales del noreste mexicano, que entre ellos está el gran capital regiomontano, que dio lugar a todo el emporio industrial que ahora es Monterrey, y que para variar lo origina una familia de apellido Garza, que es abundantísimo aquí. Bien, pues esto es la exposición principal, que muy rápido pude dar. Espero que haya estado a la altura de las expectativas y bueno, damos pie a opiniones y a comentarios y a preguntas, si es que las hay. A ver, creo que no. Estás en silencio, Marcelo. Y ahora sí, disculpa. No, decía que lo primero que se me ocurre decir es cuánto hemos aprendido realmente, porque las historias de los expulsados de España, después por Europa, por Turquía, por el norte de África y todo esto, pero la investigación sobre lo que ha pasado en las Américas y en particular en la zona que estamos hablando, yo creo que debe tener, no sé, 20 años como mucho a lo mejor, y se profundizó quizás con la nacionalidad española para sefaradíes, donde hubo muchos genealogistas que se pusieron a enlazar estas personalidades. Así que es fabuloso. Y antes de pasar a comentarios y todo esto, porque ya lo veo a Adrián Toro Quintero preguntando por los libros, antes de la pregunta de él estuve viendo, déjame poner acá, compartir pantalla, quiero compartir una ventana que es esta, donde ahí estamos, voy a poner esta. Ahí estamos. Donde este libro está en venta, lo que sí cuesta $55 o 50 usado, pero eso no es nada si consideramos que el de Proceso de Inquisición de Toledo, acá lo venden a $740. Wow. Una locura en Amazon, y se consigue algún usado a 195. Se me ocurre en Europa, vende esto ya en España. Se me ocurre que hay que buscar por el lado de España, que se debe conseguir mejor. Quizás nos está viendo la gente del Museo Sefaradí de Toledo a través de Instagram, que nos saluda desde España, así que quizás nos puede ayudar con esto. La otra cosa que quería decir antes de pasar a los comentarios, tú hablaste de Monforte de Lemos, y te puedo mostrar que esto era la vieja sinagoga, o por lo menos ese lugar donde estaba, donde hoy hay una plazoleta con una placa que recuerda ese lugar, que nos costó encontrar. Ahí está lo que se supone que era la sinagoga, y todo esto sería la zona de la judería, que está muy cerca de donde has puesto la foto con lo que hoy es un hotel arriba de todo de esa plaza. Bueno, quería simplemente contar estas notas casi de color para todo esto. Me sacó un suspiro esa foto. Un suspiro. ¿Cómo? Me sacó un suspiro. No, nosotros Monforte de Lemos nos ha encantado. Liliana ha dado un concierto en una plaza pública donde salían por las ventanas a escuchar música sefaradí. La policía había cerrado un puente romano. Nada, fue una preciosura esa presentación. ¿Te acordás, Lili? Sí, perfectamente. Fue muy, muy lindo, muy lindo. Nos recibieron tan bien. Qué bien, qué bonito.
No, Bueno, siento no haber estado ahí. vamos a los comentarios, a ver, porque está todo México aquí, te voy a decir, algo más de México, pero se han venido todos. Muchos están viniendo por primera vez, los invitamos todos los jueves a este encuentro. A ver, ¿qué tenemos? A Alan Carciente, por supuesto, que está desde tempranísimo, desde Caracas, y Adrián Toro Quintero desde Colombia, por supuesto, también, y nos está saludando. Mira, tú hablaste hoy de Matamoros, tenemos gente de Matamoros, Tamaulipas, en México, a Cookies Macías. Gracias por estar con nosotros, Cookies. Daniel Cavazos, desde Monterrey. No te digo que está todo México aquí. Jorge Alberto Marcipal, desde Rosario, desde aquí Argentina. Bernard Miller, que es el trasnochador de los jueves, desde Londres. Eva Luz Villalón Turrubiates saluda desde San Miguel de Allende, en Guanajuato. Desde Edinburgh, Texas, Berenice Acosta. Es mi hija. Ah, muy bien. Muy bien. Orgullosa tienes que estar. Desde Idalia Macías, desde Valle Hermoso, también en Tamaulipas, me imagino cerca de Matamoros. Muy cerca de Matamoros, ¿Sí? mi pueblo de nacimiento. Sí, claro, Shalom y buenas tardes desde Londres, o Londra dice, pero no sabemos quién es. No, tiene seudónimo. Lucila Garza, saludos desde Monterrey, México. No me digas que es otra hija tuya. Es primita, es prima. Todos somos primos en el noreste con los Garza, ¿no? Claro. Marciano Acosta, saludos desde Nachitoques, en Luciana. Gracias, Marciano. Juan Gregorio Leperbanche, José. Valencia, saludos desde Valencia, claro, en España. Claro, a José, que lo vamos a tener dentro de poco aquí. Oscar García Saldaña nos manda saludos. Adrián pregunta para ti, ¿tiene un libro de su autoría o piensa en publicar uno? Estoy escribiendo uno, espero poderlo terminar. Tengo años de estarlo haciendo y no he podido terminar, pero espero poder concluirlo. Seguramente cuando salga lo estaremos anunciando aquí. Gracias, en nuestro portal. Adrián dice, magnífica exposición, impecable, muchas gracias para todas y todos. Gracias, Nelson. Como ha expresado Marcelo, aprendimos mucho y cada día aprenderemos más. Bernard Miller dice, gracias por esta presentación fascinante. Me doy cuenta del desafío para establecer la descendencia sefardita en el Nuevo Mundo comparado con la labor de hacerlo en Europa, donde hay más fuentes. Un poco lo que decía Marcelo, ni bien habías terminado. Y Adrián nos saluda, Shabbat Shalom, y excelente comienzo del mes de Nisan. Sí, respecto a lo que decía antes Bernard, quiero decir que como tuvimos muchas consultas con el tema de la nacionalidad española para sefaradíes, que se ha avanzado muchísimo en líneas genealógicas para aquellos que buscan saber si hay un origen judío o por lo menos una ascendencia judía de estas líneas. Pero claro, tienen que ir a los genealogistas, en general profesionales que cobran por ese servicio. Claro. Yo ya tengo integrantes de la familia que obtuvieron su nacionalidad rapidísimo. Claro. Y me siento muy orgulloso porque yo les facilité prácticamente toda la información y en cuestión de días fue rapidísimo. Excelente. Excelente. Bernard Miller dice, su charla fue de gran valor. Gracias, Bernard. Shabbat Shalom y excelente comienzo del mes, ya lo habíamos visto. Oscar García Saldaña de San Antonio. Alfredo Ernesto Cataño Rada, Shalom desde Italia. Mis antepasados estaban en Popayán, Colombia, habían salido de Toledo en el 1600. Bernard dice, muy importantes y emocionantes los desarrollos recientes. Y yo agrego los saludos que entraron por Instagram, básicamente el del Museo Sefaradí de Toledo, que es todo un orgullo que los jueves se queden con nosotros, que nos saluda desde España,
y de Ángela Col García, que nos saluda desde Valencia. Y ahí sumó Cookies Macías también, felicitándote por la exposición que le encantó y como nos encantó a todos nosotros. A todos, claro. Claro que sí. Lalo, ha sido un lujazo, como decimos por acá, un gran lujo haberte tenido con nosotros, haberte escuchado y no estoy viendo. Esta acá dice. Berenice Acosta, muy orgullosa de mi papá. Claro que sí. ¡Qué amor! Bravo, 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 claro que sí. Yo también de ti, hijita, yo también de ti. Bravo, bravo. Y nosotros orgullosos también de haberte tenido. La verdad que Gracias, no, ahora quedamos muy curiosos y yo, por ejemplo, quisiera viajar a ver estos lugares cuando que quieran. nombró Lalo. Ahora quiero verlo, quiero estar en el lugar. No. Ustedes dicen cuándo y nos preparamos. Y dime, ¿son distancias muy largas para recorrer? Las distancias son muy largas, porque ahí deben ser largas las distancias. Bueno, más o menos estamos hablando de 300 kilómetros, lo que es el área más significativa. Entre el litoral y Monterrey son como 300 kilómetros. Bueno. Entre Monterrey y San Antonio es otro tanto. Entre Monterrey y Corpus Christi es algo parecido, pero ese es el área de más acción sefaradí, al final, como digo, ya en el siglo XVIII. Sí, ya vamos a hacer contacto con Avis o con Hertz y ya vamos a estar hablando de esto. Gracias, Lalo, y nos vamos, Lili. A ustedes, gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, el próximo domingo tenemos Encontros de Al-Had, nuestra actividad en ladino, judío-español, que en esta ocasión será en Jaquetía, de la mano de Alicia Cisorras, que nos va a contar sobre la Noche de Mimona, la fiesta de las puertas abiertas. Esta es la fiesta del fin de Pesaj, donde podemos volver a comer las harinas de todo el año. Así que será interesante conocer sobre esta costumbre, seguro que sí. Y el próximo jueves tenemos La mujer en el hogar y en el refranero judío-español. Esto será con la profesora María Esther Silverman. Así que los esperamos el domingo a la 1:00 p.m. de Argentina o el jueves a las 7 de la tarde, como hoy. Como le digo, siempre nos reencontramos o el domingo o el jueves, pero a cada rato en el portal en sfarad.com, que siempre hay cosas nuevas todos los días. Chao. Adiós.